Buenos días a todos. Estos videos con el fin de que afiancen los conocimientos que hemos trabajado hasta el día de hoy en sistemas de información y bases de datos. Vamos a hacer en este video el ejercicio de la clínica, de cómo vamos determinando las tablas que se necesitan para nuestra base de datos. No olviden que es importante tener muy claro lo que se nos pide en la información que nos proveen. En este caso nos dice que una clínica de la ciudad que desea automatizar el proceso de asignación de citas. O sea que a esto debo llegar yo, a la asignación de citas. A esto llego. Para poder yo llegar a la asignación de citas, necesito una base de datos que tenga una información. ¿Qué información? Pues tiene que controlar la fecha en que se otorga la cita, a qué horas, en qué consultorio, a qué paciente se le da la cita o qué paciente pidió la cita y qué médico es el que lo va a atender. Entonces miren que esta base de datos contiene información de diferente tipo. Es por eso que esa información debemos separarla y organizarla. Entonces, para poder dar la cita, ¿qué es necesario? Que haya unos pacientes y que hayan unos médicos como mínimo. Entonces, ya sabemos que necesitamos unas tablas, una para paciente y una para médicos. ¿Por qué no las unimos? Esta información en una sola, porque es información diferente. No es la misma información que tengo de un paciente en mi clínica a la información que tengo del médico. Entonces, por eso es necesario separarlas en tablas aparte. Entonces, voy a hacer primero la primera tabla que necesito. La primera tabla que necesito sería la tabla pacientes. La otra tabla es la tabla de médicos. Entonces, para agilizar un poquito, voy a copiar y pegar. Y tengo las dos tablas que podríamos decir que son las tablas principales de nuestra base de datos. Estas tablas se conocen como tablas maestras porque contienen la información base para el proceso que queremos controlar. Lo que tenemos que definir ahorita es qué otra tabla necesito. Entonces ya tengo el paciente, ya tengo el médico. Miren que solamente me piden la asignación de citas. Entonces yo podría también simplemente crear la otra tabla que se necesita para controlar el proceso. En este caso, necesitaría otra tabla que se llama asignación de citas. Asigna citas le voy a colocar yo. Pues de todas maneras existe una forma de colocar los nombres. Una es que esos nombres sean en singular, no en plural. Por eso ustedes ven que aquí es paciente, médico, asignación de citas, a pesar de que pues esto va a llevar gran cantidad de información. Lo otro es que si utilizo nombres compuestos como este, por ejemplo, asignación de cita, miren, debería serlo unido, no deberían haber espacios.
Simplemente es como una mnemotecnia que se utiliza en esto. Generalmente yo lo que hago es abreviar mucho para ganar tiempo. Es por eso le voy a colocar asigna cita. Ya sé que eso es para asignar citas. Lo otro que debo hacer es definir qué información va a llevar cada tabla. Información que sea suficiente y completa para manejar toda la información que necesita el proceso. Entonces, en el caso de paciente, inmediatamente cuando estoy levantando la información, debería preguntarle a la persona que podría ser el gerente o el administrador de la clínica, y ahí yo le preguntaría, bueno, ¿qué información es la que usted necesita tener de ese paciente? Entonces, con él es que yo defino la información. Miren que no tengo ni siquiera que inventarme nada. Entonces, para una clínica, digamos que es importante el nombre, digamos que es importante eh, el celular para poderlo contactar, digamos que es importante el email, digamos que es importante una dirección y en sí cualquier otro dato que sea importante para la clínica conocer de ese paciente. Todos. Entonces aquí entrarían otros campos que son importantes también como EPS, a que está afiliado el paciente y para poderlo atender es necesario tenerle a este paciente su historia clínica. Y en sí, pues voy a colocar estos como ejemplo, pero no olvidar que son todos los datos importantes de ese paciente para la clínica, para poderlo identificar y atender adecuadamente. Ahora vamos con los datos del médico. Entonces, para la clínica es importante conocer de su médico, el nombre, el celular, el email, la dirección para poder atenderlo. Y aquí para él es importante saber qué especialidad tiene para sí mismo poder asignarlo a una necesidad específica de un paciente. Entonces miren que aquí se me viene otra tabla que debería manejar con especialidades. Ay, ¿por qué no le pongo aquí directamente especialidad? Ah, porque si coloco aquí especialidad dentro de médico, no me daría buena información de qué tipo de especialidad. Acuerde que en especiales de médicos hay cantidades de especialidades diferentes, entonces yo puedo llevar mejor esa información organizada en otra tablita. Entonces es por eso que aquí voy a colocar el nombre, el celular, el email, la dirección del médico, bueno, cualquier otro dato que se necesite y hago una nueva tabla para colocar las especialidades del médico. Entonces por acá le voy a colocar a esta especialidad. Y esa especialidad debería llevar los siguientes campos. Entonces vamos a colocarle que tiene un campo que se llama nombre de la especialidad. Perdón. Y otro campo que se llama
descripción. Miren que aquí en descripción es que yo puedo describir exactamente cuál es la especialidad que tiene ese médico. Listo. Cualquier otro campo se coloca. No hay ningún problema. Que a medida que uno va trabajando, va haciendo cualquier ajuste que se necesita, ¿no? Eso es válido en el proceso del diseño. Por último, vamos a hacer la otra tablita, que sería la de citas, la asignación de citas. La asignación de citas, entonces llevaría una fecha, que sería la fecha de la solicitud de la cita. Llevaría otra fecha en que se le asignó esa cita. Llevaría también la hora en que se le asignó esa cita. Llevaría también, vamos a quitarle este para que quede mejor, el consultorio donde se va a atender a ese paciente, y de pronto podríamos de una vez capturar cuánto le vamos a cobrar por la cita. Asimismo, cualquier otro dato que necesitemos para controlar el proceso. Bueno, espero que este video, así como yo lo hice, lo miren más de una vez y lo practiquen. Que estén muy bien, estamos hablando en un próximo video.